Gracias, muy buenas tardes. Siendo las 3:35, damos inicio a la 11ª sesión extraordinaria de Cabildo, extraordinaria que se celebra en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de la ciudad de Izúcar de Matamoros, del Estado de Puebla, del 9 de diciembre del 2021. Presidenta municipal Irene Ola Torres. Presente. Regidor Luis Adán Marín Negrete. Presente. Regidor Juan José Soto Moreno. Presente. Regidora Martina Antonia Cardoso Mejía. Presente. Regidor Juan Manuel Morales Lara. Presente. Regidora Blanca Estela Larios Ávila. Presente. Regidor Santiago Soar Hernández Torres. Presente. Regidora Arely Fernández de la Cruz. Presente. Regidor María del Rosario Huerta Sánchez. Gracias, regidor. Perdón, regidora. Regidora Yesenia Delgado Martínez. Presente. Regidora Danae Misalindani Domínguez Cruz. Presente. Regidora Ángela Sevilla Ramírez. Regidor Síndico Municipal Omar Flores Vázquez. Gracias, síndico. Así como el ciudadano Paul Emanuel Hoyos Ponce de la Voz, secretario del Ayuntamiento, con fundamentos en los artículos 70, 71, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Puebla, la presente sesión extraordinaria de Cabildo, los asuntos que la motivan son contenidos en el siguiente orden del día: pase de lista, declaración del quórum legal para validar. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación de la minuta de proyecto de decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en materia de fiscalización superior y combate a la corrupción, emitida por el Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla con fecha 2 de diciembre del 2021, remitida mediante el oficio número DGA-GEPL/974/2021, suscrito por la Mesa Directiva del Poder Legislativo. 4. Cierre de la sesión. Desahogo del orden del día. Servidora Irene Ola Torres, como presidenta municipal constitucional, manifestando de primera cuenta, sean bienvenidos a esta 11ª sesión de Cabildo extraordinaria. Señoras y señores miembros de este honorable Cabildo Municipal Constitucional, agradezco su presencia para celebrar esta sesión extraordinaria e instruyo al secretario para que inicie el desahogo del orden del día ya presentado. Muchas gracias, presidenta. Punto primero del orden del día, pase de lista de la asistencia, lo cual ya lo realizamos. Punto segundo del orden del día, declaración legal para sesionar. En el uso de la palabra, el secretario del Ayuntamiento manifiesta que en términos del 76, 138, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, en correlación al punto inmediato anterior, se tiene la asistencia del presidente municipal constitucional y quien preside esta sesión extraordinaria de Cabildo, así como de los 11 regidores y el síndico municipal y el secretario de ayuntamiento. Se declara que existe quórum legal para sesionar válidamente. Punto tercero del orden del día, lectura, discusión y en su caso aprobación de la minuta de proyecto de decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en materia de fiscalización superior y combate a la corrupción, emitida por el Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha 2 de diciembre del 2021, remitida mediante oficio número DGA-JEPL/974/2021, suscrito por la Mesa Directiva del Poder Legislativo. Estimados compañeros de Cabildo, me permito hacer lectura de lo que el Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla nos presenta como considerandos para aprobar este punto único de aprobación en el orden del día. Considerandos: que en sesión pública ordinaria celebrada con esta fecha, esta soberanía tuvo a bien aprobar
el dictamen con minuta, proyecto de decreto emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y puntos constitucionales e inspectora de la Auditoría Superior del Estado, por virtud de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en materia de fiscalización superior y combate a la corrupción. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delinea los principios, reglas y bases institucionales que deben adoptar las constituciones particulares de las entidades federativas para garantizar la efectiva rendición de cuentas del poder público hacia los ciudadanos. En efecto, el constitucionalismo mexicano ha seguido una tendencia en el sentido de orientar normativamente la libertad configurativa de los estados para decidir las cuestiones atinentes a su régimen interior, fundamentalmente a raíz de la creación de los denominados sistemas nacionales. Esta tendencia se traduce esencialmente en hacer de la supremacía constitucional un instrumento para promover la homologación y armonización de las realidades jurídicas e institucionales de nuestro federalismo. En lo tocante a la función de la fiscalización, la Constitución General de la República se pronuncia por un modelo que pretende conciliar, por un lado, el control democrático sobre los ingresos y gastos públicos a través de la representación popular y, por el otro, la autonomía técnica del órgano especializado en la revisión de las cuentas del Estado. Por su parte, la reforma que incorporó el Sistema Nacional Anticorrupción, entendido como una plataforma de mínimos y un espacio de coordinación institucional, mandató a las entidades federativas a incorporar y desarrollar derechos, contenidos, procedimientos y marcos orgánicos comunes con el propósito de que el combate a la corrupción se priorice como una política de Estado, en el concierto de nuestro pluralismo democrático y de la decisión fundante de coexistir en una federación. Si bien la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla gradualmente ha desdoblado las determinaciones del poder reformador de la Constitución Federal, lo cierto es que quedan aún pendientes por atender. En este sentido, esta reforma, además de plantear una reordenación de ciertas prescripciones, pretende corregir dos aspectos relevantes de la articulación orgánica de la función de la fiscalización y del combate a la corrupción, tomando como punto de partida los modelos constitucionales vigentes. En primer lugar, se reestructura la configuración de la Auditoría Superior del Estado para fortalecer su autonomía y elevar los rangos de exigencia sobre su actuación. Con el fin de profesionalizar la función de fiscalización, se elevan al rango constitucional los requisitos y los supuestos de impedimento para desempeñar el cargo de Auditor Superior del Estado. Por otra parte, se fortalecen los mecanismos de rendición de cuentas del titular de la Auditoría Superior del Estado frente a la representación popular. El texto vigente no asume a cabalidad que la función de fiscalización, si bien debe necesariamente realizarse a través de un órgano que goce de autonomía técnica y de gestión, también es cierto que dicho órgano debe estar siempre sujeto a una supervisión eficaz por parte del Congreso. Esto es así debido a que la Constitución poblana remite a los dispositivos del título 9 las causas y procedimientos para la remoción del titular de la Auditoría Superior del Estado, sin que se prevea la figura equivalente a la remoción por causa grave, e igual mayoría que recoge la ley fundamental para el caso del Auditor Superior de la Federación. Efectivamente, el texto vigente remite al régimen excepcional del juicio político la única posibilidad para que el Congreso finque responsabilidades directas al titular del órgano mediante el cual se ejerce la función de fiscalización y, peor aún, reenvía a un artículo que se encuentra actualmente derogado. Para remediar esta anomalía, se regulan desde la Constitución del Estado de Puebla los supuestos de causa grave, así como el procedimiento especial de rendición de cuentas con el propósito de armonizar la garantía institucional de autonomía con el principio de responsabilidad ante la ley. El procedimiento de remoción, tal y como se encuentra definido en la presente reforma, no introduce el riesgo de captura por parte de mayorías contingentes, ya que, por un lado, las causas de remoción se encuentran taxativamente determinadas y, por el otro, se reserva a una norma de rango formal y material de ley la regulación de los actos procedimentales que deben ser desahogados
como condición previa y necesaria a cualquier determinación disciplina por parte del Congreso. Asimismo, se incorpora en el texto de la Constitución local un mandato al legislador en el sentido de establecer una unidad técnica dentro del Congreso del Estado que coadyuve con la Comisión Parlamentaria en la vigilancia y evaluación permanente sobre el desempeño de la Auditoría Superior del Estado, tal y como actualmente acontece en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es importante subrayar que esta reforma parte de la premisa de que la coexistencia de ambas figuras, procedimiento especial y evaluación permanente al desempeño a través de una unidad técnica del Congreso, tiende a alterar de forma virtuosa la estructura de incentivos de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, y en esta medida se fortalecerá notablemente la función de fiscalización. En segundo lugar, se establece la creación de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en materia de responsabilidades de los servidores públicos, en el tenor del modelo de segmentación de la competencia de instrucción y de la jurisdicción sanitaria por tipo de faltas administrativas graves o no graves, que recoge el Sistema Nacional Anticorrupción. Para tal efecto se determina la reorganización del Tribunal de Justicia Administrativa en pleno, una sala de jurisdicción especializada, una junta de gobierno y administración y las salas que se determinen por el propio pleno, conforme a la ley, para el mejor despacho de los asuntos de lo que le corresponda. El pleno del tribunal conservará su actual integración y ejercerá la competencia originaria para resolver lato sensu los conflictos que suscriben entre las administraciones y los particulares. La sala especializada, por su parte, se integrará por 3 magistrados, los cuales no integrarán el pleno del tribunal. Por tanto, la sala especializada se circunscribirá a resolver asuntos en materia de responsabilidades administrativas, con el firme propósito de fomentar la especialización de la jurisdicción administrativa, garantizar la autonomía e independencia de sus determinaciones, así como de mejorar la eficiencia de uno de los engranes fundamentales en la formación de una pedagogía social de cumplimiento de la ley. Del mismo modo, la presente reforma establece que el presidente de la sala especializada integre el Sistema Estatal Anticorrupción en la inteligencia que su condición de órgano especializado es una fuente pertinente de información, de memoria institucional y de buenas prácticas en la coordinación de los esfuerzos de prevención y remediación de la corrupción sistémica que padece el país. Finalmente, se reorganiza el texto de la Constitución local para una mayor claridad dispositiva. Por ejemplo, se ordena la fracción segunda del artículo 113 vigente de la Constitución local, ya que desde el punto de vista técnico, los principios de actuación no constituyen facultades de la Auditoría Superior del Estado, sino mandatos de optimización de la función que desempeña. Por otro lado, se realizan reformas de forma y estilo para mejorar la comprensión común y la interpretación del texto de las normas que son objeto de la presente reforma. Asimismo, se advierte que el titular del Poder Ejecutivo del Estado tiene el compromiso firme e indeclinable de prevenir y castigar la corrupción, pasada o presente, pero sobre todo de sentar las bases de largo plazo para erradicar la impunidad que desafortunadamente rodea a lo público, empezando por el uso indebido y patrimonialista de los recursos que los ciudadanos aportan al sostenimiento de las instituciones del Estado y a la procuración de sus fines. Por esta razón, en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, se fijó como uno de los objetivos prioritarios fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y fiscalización en el sector gubernamental para la mejora continua y el combate a la corrupción e impunidad. Dentro de las líneas de acción de dicha estrategia, se impuso el deber de mejorar los procesos de control y evaluación de la gestión gubernamental y de desempeño, fortalecer la coordinación interinstitucional para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, impulsar que los planes y programas de desarrollo en su elaboración y evaluación
estén sustentados metodológicamente, considerando un esquema de participación con interseccionalidad, promoviendo estrategias de fomento a la ética e integridad en el ejercicio de la función pública, fortalecer los mecanismos de investigación y determinación de responsabilidades administrativas en el sector público y estrechar la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad para fomentar la participación social y la vigilancia ciudadana, sin perjuicio de las acciones en el ámbito de los planes y programas del Ejecutivo local. Es un deber común revisar y actualizar las bases institucionales que prevean nuestra Constitución local para propiciar la efectiva rendición de cuentas de los poderes públicos. Es impostergable avanzar en la armonización del orden jurídico local con respecto a los consensos fundamentales que recoge la Constitución de la República, sobre todo en una exigencia tan sensible como es el ejercicio honesto, transparente y ético en el servicio público. Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 56, 57, fracción primera, 64, 140 y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el 134, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, el 93, fracción séptima y el 120, fracciones segunda y séptima del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Se remite la siguiente minuta proyecto de decreto único. Se reforman los párrafos tercero, cuarto y quinto de la fracción décima del artículo 12, fracción decimocuarta, del artículo 57, del artículo 113, primer párrafo del artículo 114 y párrafos tercero y sexto de la fracción cuarta, primer párrafo de la fracción cuarta bis, segundo párrafo de la fracción cuarta e inciso A de la fracción séptima del 125. Y se adicionan los párrafos sexto y séptimo a la fracción décima del artículo 12, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue. Artículo 2, del 1 al 9 y al 10. El Tribunal de Justicia Administrativa se organizará en un pleno, una Junta de Gobierno y Administración, una sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y las salas que establezca el propio pleno en los términos de la ley. El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá por 7 magistrados y será presidida por uno de los miembros nombrado por mayoría simple de los mismos, por un periodo improrrogable de 4 años. La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa se integrará por 3 magistrados. Será presidida por uno de sus miembros nombrado por mayoría simple de los mismos durante un periodo improrrogable de 4 años, resolverá de manera colegiada y ejercerá la competencia en materia de faltas administrativas graves y de las responsabilidades que se deriven de los daños y perjuicios en contra de las haciendas públicas estatales y municipales, así como sobre el patrimonio de los entes públicos de conformidad con la legislación correspondiente. Los magistrados que integren la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas no integrarán el pleno del tribunal. Los magistrados del tribunal durarán en su cargo 15 años improrrogables y deberán reunir los requisitos que establece el artículo 89 de esta Constitución. Serán nombrados por el gobernador del Estado, con la ratificación del Congreso del Estado, por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. La ley preverá las reglas para el escalonamiento de los periodos de encargo. Los magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señala la ley. De la fracción novena a la decimocuarta, artículo 57. De la fracción primera a la decimotercera. Y luego de la fracción decimocuarta, elegir a los magistrados
del Tribunal Superior de Justicia a propuesta de terna del Ejecutivo y ratificar por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa nombrados por el Ejecutivo del Estado, así como designar al integrante del Comité Consultivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado que le corresponda. Pasamos de la fracción 14ª bis a la 35ª y vamos al artículo 113, que es modificado diciendo así: la Auditoría Superior del Estado es el órgano especializado del Congreso del Estado encargado de la función de la fiscalización con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley. Su actuación se regirá por los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, profesionalidad y honradez. Para el Congreso, vigilancia y evaluación del desempeño de la Auditoría Superior, el Congreso del Estado contará con una unidad técnica. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 1. Fiscalizar en forma posterior de los ingresos, los egresos, el control de la administración, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos, de bienes y de recursos de los poderes del Estado, los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades paraestatales y los paramunicipales, los organismos públicos desconcentrados, los fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera de los poderes del Estado o ayuntamientos, y en general cualquier persona física o jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás, que por cualquier razón recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, fondos, bienes o valores de la hacienda pública, estatal o municipal, tanto en el país como en el extranjero, y demás que formen parte de la cuenta pública, en términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, fiscalizará las acciones del Estado y municipios en materia de fondos, recursos locales, deuda pública, estatal y municipal y las garantías que en su caso otorguen el gobierno del Estado y los municipios a sus entidades paraestatales o paramunicipales según corresponda, así como el destino y ejercicio de los recursos obtenidos para estos financiamientos. La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que en su caso realice deberán referirse a la información definitiva presentada de la cuenta pública. La Auditoría Superior del Estado podrá realizar revisiones preventivas conforme a la ley respectiva. Para los efectos de los trabajos de planeación de las auditorías y demás revisiones que le competan, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar la información del ejercicio en curso en términos de las disposiciones aplicables. La Auditoría Superior del Estado podrá solicitar y revisar de manera causística y concreta información de ejercicios anteriores a la de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la revisión de la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada. Eso está muy bueno. Exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto fiscalizado comprenda diversos ejercicios fiscales para su ejecución o pago. Las observaciones y recomendaciones que respectivamente emita la Auditoría Superior del Estado solo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión. En los casos que determine la ley, derivado de las denuncias y previa autorización de su titular, la Auditoría Superior del Estado podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a los sujetos de revisión, así como respecto de ejercicios anteriores. Los sujetos de revisión proporcionarán la información que se solicite para su revisión en los plazos y términos señalados por la ley, y en caso de incumplimiento serán aplicables las sanciones previstas en la misma. En estos supuestos, la Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso del Estado y en su caso promoverá las acciones que correspondan ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción o a las autoridades competentes. Segundo, llevar a cabo visitas domiciliarias, auditorías y compulsas en las que podrá requerir la exhibición de los documentos físicos o digitales que resulten indispensables para el ejercicio de sus funciones de fiscalización
e investigación sujetándose a las leyes y las formalidades establecidas para los cateos. Tercero, establecer y difundir normas, procedimientos, métodos y sistemas técnicos, informáticos, contables de evaluación del desempeño y de auditoría para la fiscalización de las cuentas públicas, así como para formular observaciones y recomendaciones que sobre el particular procedan a los sujetos de revisión. Cuarto, investigar en el ejercicio de la función de fiscalización los actos o omisiones que impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilícita en el ingreso, egreso, control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos estatales, municipales y demás de su competencia, de los poderes del Estado, de los ayuntamientos, de los organismos autónomos del Estado y demás sujetos de revisión establecidos en la legislación aplicable, y como resultado de estas investigaciones, substanciar y en su caso promover las acciones que sean procedentes ante las instancias competentes en términos de las disposiciones aplicables. Quinto, realizar auditorías en materia de desempeño en los términos que disponga la ley. Sexto, emitir resoluciones, imponer sanciones y medidas de apremio en términos de la legislación aplicable. Séptimo, promover las acciones de responsabilidad ante las autoridades competentes y presentar las denuncias, querellas penales para la imposición de sanciones que corresponda a los servidores públicos estatales, municipales y a los particulares en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley. Y octavo, las demás que deriven de esta Constitución, su ley y otras disposiciones legales aplicables en la materia. El titular de la Auditoría Superior del Estado será electo por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en la legislatura estatal, de la terna que se derive de la convocatoria que emite para tal efecto el órgano de gobierno del Congreso del Estado, debiendo contar los aspirantes con una experiencia de al menos 5 años en materia de fiscalización, auditoría, responsabilidades, control interno, evaluación del desempeño u otros equivalentes. El titular de la Auditoría Superior del Estado será nombrado por un periodo de 7 años. Podrá ser ratificado por una sola vez para un periodo igual, de acuerdo con las disposiciones de la ley en materia. La ley respectiva determinará los requisitos que debe cumplir al titular de la Auditoría Superior. Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningún partido político ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo las no remuneradas, docentes, artísticas, de beneficencia y asociaciones científicas. No podrá ejercer el cargo del titular de la Auditoría Superior del Estado quienes dentro de los 3 años anteriores al nombramiento hubiesen fungido como gobernador del Estado, titular de alguna dependencia o entidad del gobierno federal o local, con excepción de los órganos responsables del control interno, federal o local, con excepción de los órganos senador, diputado federal o local, ministro, magistrado o juez del Poder Judicial federal o del Estado, presidente municipal o dirigente de partido político nacional o local, así como quienes hubiesen sido postulados para cualquier cargo de elección popular durante el año previo a la emisión de la convocatoria respectiva. El titular de la Auditoría Superior del Estado podrá ser removido exclusivamente por causa grave, con la misma votación requerida para su nombramiento y a través del procedimiento especial que prevea la ley del Congreso, así como en términos de lo previsto por el título 9 de esta Constitución. Para efectos del párrafo anterior se entiende como causa grave 1. Contravenir los principios a los que se debe ajustar la función de fiscalización conforme a esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. No satisfacer los requisitos o actualizar los supuestos de provisión establecidos en el presente artículo. 3. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin que medie autorización del Congreso. 4. Abstenerse de presentar en el año correspondiente sin causa justificada los informes previstos en la ley. 5. Conducirse con parcialidad o aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de la función de fiscalización en el proceso de revisión de la cuenta pública, así como en los procedimientos de fiscalización y de imposición de sanciones. 6. Obtener sin justificación una evaluación del desempeño no satisfactoria a juicio del Congreso
durante 2 ejercicios consecutivos. Séptimo, incurrir en cualquiera de las conductas consideradas como faltas administrativas graves en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Octavo, cualquier otra análoga a las anteriores prevista en la ley y que afecte el buen despacho de la función de fiscalización y el combate a la corrupción. El Congreso del Estado resolverá sobre la existencia de las causas de la remoción del titular de la Auditoría Superior del Estado bajo el procedimiento que establezca la ley del Congreso. La remoción causará efectos inmediatos y deberá procederse al nombramiento para un nuevo periodo. Artículo 114. La revisión de las cuentas públicas corresponderá al Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior y tendrá por objeto determinar los resultados de la gestión financiera, verificar y si se ajustaron a lo dispuesto en el presupuesto del ejercicio conforme a las disposiciones aplicables, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas. Del artículo 125 dejamos pasar de la fracción 1 al tercero y luego la cuarta, que dice: las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control estatales y municipales según corresponde y serán resueltas por las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control estatales o municipales según corresponda. Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determina la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para sancionar aquellas distintas a las que son competencia de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales, municipales y demás de su competencia y presentar las denuncias por hechos o omisiones que pudieran ser constituidos de delito ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. ¿A qué se refiere esta Constitución? Cuarto bis. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a través de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a las haciendas públicas estatal o municipales o a los entes públicos locales o municipales. La Auditoría Superior del Estado, la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno y los órganos internos de control estatales y municipales podrán recurrir a las determinaciones de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado y de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y en las leyes respectivas. De la fracción séptima, el inciso A dice: el sistema contará con un comité coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno, por el presidente de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana. Dejamos correr el inciso B y C, y la fracción séptima dice: transitorios. Primero, el presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial del Estado y entrar en vigor al día hábil siguiente de su publicación. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que se encuentren desempeñando su cargo durarán el tiempo por el que fueron originalmente designados. Conforme al procedimiento establecido de esta Constitución, se deberá nombrar y ratificar a los magistrados integrantes de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en un plazo máximo de 3 meses contados a partir de la vigencia del presente decreto. Cuarto,
El Congreso del Estado, en un plazo no mayor de 70 días, deberá expedir las leyes y demás ordenamientos conforme a lo dispuesto en el presente decreto. Quinto, el Congreso del Estado deberá asignar los recursos necesarios para la implementación y funcionamiento de la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa. Sexto, envíese la presente minuta proyecto de decreto a los 214 ayuntamientos y 3 consejos municipales de la entidad para efectos de lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. En uso de la palabra, te dejo a ti, secretario, concluir lo siguiente. Muchas gracias, Presidenta. Se ha dado cuenta al honorable ayuntamiento con la lectura íntegra de la minuta del proyecto de decreto, por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en materia de fiscalización superior y combate a la corrupción. Presidenta, En este sentido, se somete a discusión y a consideración de todos los presentes de este presente orden del día. único orden del día, tanto largo, en esta 11ª sesión extraordinaria de Cabildo. Quien desea hacer uso de la palabra puede hacerlo en este momento. No habiendo quien haga uso de la palabra por parte de los integrantes del ayuntamiento, se solicita a usted, secretario, proceda a recabar la votación correspondiente. Gracias, Presidenta. Integrantes de este honorable ayuntamiento, quienes estén por la afirmativa de aprobar la minuta de proyecto de decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en materia de fiscalización superior y combate a la corrupción, le ruego se sirva manifestando, levantando la mano, las y los regidores que estén por la afirmativa en este proyecto de minuta. Es el momento para hacerlo. Regidoras y regidores, quienes estén por la afirmativa. Con 13 votos a favor, por unanimidad. Se instruye, señor secretario, poder notificar este acuerdo al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla el siguiente acuerdo. Primero, con fundamento en el artículo 102 y 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla del Honorable Ayuntamiento Izúcar de Matamoros, Puebla, que tuvo a bien aprobar la minuta proyecto de decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en materia de fiscalización superior y combate a la corrupción. Segundo, una vez discutida y aprobada por unanimidad de los miembros de este honorable ayuntamiento, la minuta proyecto de decreto referida en el notifíquese y envíe al Poder Legislativo del Estado copia certificada de la presente acta del ayuntamiento para los efectos constitucionales y legales correspondientes. Gracias, Presidenta. Punto cuarto del orden del día, cierre de la sesión. La ciudadana Irene Olea Torres. No habiendo otro asunto que tratar, será por finalizada la sesión de Cabildo Extraordinaria número 11, levantándose la presente acta para constancia, siendo las 16:14 del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al calce los que en ella intervinieron para los fines legales a que haya lugar el secretario del ayuntamiento, quien actúa y da fe, y firmamos también al calce y al margen todos los presentes. En este momento damos por concluida esta sesión de Cabildo Extraordinaria. Muchas gracias.